pero cuando hablamos del proceso farmacocinético de la vía de absorción, hoy día lo vamos a desarrollar un poco en detalle. Así que esta es la primera parte del tema que voy a ver. El concepto simple de vía de administración, los lugares donde se aplican los fármacos para ejercer acción local o efecto a distancia, lo que llamamos efecto sistémico. ¿Sí? Cuando aplicamos, por ejemplo, un fármaco, aparentemente estamos usando solo la vía tópica para efecto local, parecería que es para efecto local, pero no siempre es así, porque muchos fármacos se absorben rápidamente por la piel y van a dar efectos a distancia, se llama sistémicos. Entonces, una vía tópica no necesariamente solamente para efectos locales. Bien, eso es en cuanto entonces al concepto de vía de administración. Para estos mecanismos para este programa vía de administración necesitamos reconocer que hay ciertos mecanismos que se han clasificado entre pasivos y activos. Pasivos y activos se diferencian por el consumo o no consumo de energía, ¿ya? Entonces los medios pasivos que no consumen energía incluyen la filtración por poros, como está ahí, y la difusión pasiva directa. En la difusión por poros entra a tallar la diferencia hidrostática, que es básicamente la aplicación de la fuerza de gravedad y osmótica. En la difusión pasiva es donde sí hay un acto, una acción ahí en la cual se disuelve el fármaco o pasa a través de la capa biolipídica, que es el constituyente natural de una membrana celular, por lipofilia. Entonces, ahí ya vamos entendiendo que un fármaco, mientras más lipofílico es, mientras más afinidad tiene por el tejido graso lipídico, tiene mayor posibilidad de atravesar la membrana celular e ingresar en el tejido celular y producir un efecto farmacológico. Hay transporte especializado, que es simple, donde hay dos tipos: la difusión facilitada, que usa transportadores. Hay entes en la célula que se comporta como un transportador, o sea, se adhiere al fármaco y lo hace ingresar, pero sin ese transportador el fármaco no podría ingresar. Generalmente lo hace dando más liposolubilidad. Y el transporte activo, eso sí ya se hace contra un gradiente químico usando agentes transportadores, y esto sí ya consume energía, ATP particularmente. Hay otros mecanismos como la endocintosis y la exocintosis. Endocintosis es ingresar algo hacia adentro y exocitosis es hacia afuera. Se usa también unas entidades que se llaman ionóforos, que son pequeñas moléculas, como dice ahí, que acompañan al fármaco para que pueda ingresar o salir al interior celular. En algunos casos se usan unas estructuras que se llaman liposomas, son vesículas, pequeñísimas vesículas, sean naturales o sintéticas. Hay muchos fármacos sintéticos que tienen esa constitución y pueden ingresar a las células mediante ese mecanismo, que permite la liberación celular, como dice ahí, de selectiva de fármacos. Bueno, eso es un poco de transporte, a través de la membrana celular. Luego las vías de administración son diversas y sacar algunas como la vía bucal. El nombre correcto es vía bucal, no es oral. Oral es un término que se refiere a la expresión de la palabra, la oralidad. La vía correcta anatómica estructural es la boca y por lo tanto bucal. Bueno, la característica de esta vía es que es segura, cómoda y económica. Segura porque a veces pues, si uno ingirió un medicamento que tiene un potencial tóxico, se le puede hacer vomitar al paciente y puede liberarlo de ese riesgo. En
cambio, la vía parenteral, una vez que ingresa, no lo saca nadie. ¿Sí? Es segura, por lo tanto, es cómoda porque a nadie le cuesta abrir la boca y digerir. Y económica no cuesta, pues, ninguna inversión de dinero. Tiene sí sus desventajas, y como ven ustedes ahí, la emesis por sabor, lo que tenemos los intestinos, a veces se revela el sabor. Hay algunos más tremendamente, digamos, horribles para paladear. Por ejemplo, la aspirina, creo que paracetamol. Entonces había un pobre chico por ahí medio feíto que le decían paracetamol, porque era un feíto de embutido. La irritación gastrointestinal puede ser una desventaja por esta vía, ya que un fármaco puede ingresar y producir irritación notable, porque estamos apenas en contacto con la mucosa gástrica y el mecanismo fisiológico de defensa lo vomita. Entonces, esa es una desventaja. La destrucción enzimática es importante conversarlo, porque miren, jóvenes, hay una infinidad de medicamentos que desafortunadamente apenas entran en contacto con la mucosa gástrica y con su secreción, se destruye por el ácido clorhídrico y las pepsinas. El ácido clorhídrico, saben ustedes, es un ácido potentísimo, destruye cualquier materia orgánica. Y aquí, por ejemplo, entonces, lo podemos extrapolar a un error grande que hay en muchos tratamientos médicos, que pretenden utilizar sustancias proteicas, por ejemplo, del tipo enzimático, como tratamiento farmacológico por vía oral. A ver, tenemos un caso muy frecuente que se maneja pésimamente en el estado de salud de los ancianos. Los ancianos, por propia naturaleza biológica, tienen comprometidos sus sistemas funcionales. Todos los sistemas funcionales están envejecidos, están deteriorados. El anciano ya no se comporta funcionalmente como una persona normal. Tiene déficit por vejez. Y eso no es enfermedad, jóvenes. Por favor, la vejez no es enfermedad. Es un estado fisiológico natural. Entonces es pésima esa actitud que pretende revertir todos los procesos de la vejez con medicamentos. Es pésimo, torpe, irresponsable, delincuencial incluso. ¿Por qué? Porque muchos médicos por ahí proponen que usando tal o cual sustancia van a rejuvenecer o hacer que alguna función regrese a como estuvo en la juventud. Eso es común en los tratamientos actuales. Un viejo cualquiera va y cuenta que su estado, por ejemplo, afectivo ya está medio comprometido, ya no tiene mucha apetito sexual, por ejemplo. Viejo, le voy a dar hormonas. Es correcto hacerlo. No siempre. Nunca, sino que a veces se hace ya con fines utilitarios, no necesariamente de problemas de salud. Y se les da algunas hormonas que tienen sus contraindicaciones en la vejez, que puede dar problemas, por ejemplo, en los pacientes adultos, es muy probable que van a generar tumores, cáncer. Entonces, los médicos son tremendamente cautos. Comienzan a dar hormonas por el supuesto teórico que son hormonas, por ejemplo, que hiperactivan al paciente, por ejemplo, la hormona tiroidea, estimula el metabolismo y hace como que uno estuviera un poco más recuperando su actividad, su lucidez. No es así. Pero lo usan algunos médicos. Y así hay infinidad de supuestos. Por ejemplo, hay una propaganda miserable por ahí sobre el famoso Ensure. ¿Me han escuchado ustedes? Hay un famoso Ensure Advance que le dan al paciente y dice la propaganda que recupera hasta el 40% de su tejido proteico. ¡Qué mentira tan miserable es! Eso es terriblemente falso y delincuencial. Pero lo curioso que hace pensar un poco en duda si la persona, el ser humano, será inteligente, llama la atención. Lo más probable es que no seamos todos tan inteligentes como creemos. Porque ¿qué significa ser inteligente? Significa verificar, constatar. ¿Quién se preocupa en buscar referencias científicas serias sobre el famoso Ensure Advance y sus vitaminas maravillosas que tiene ahí, si realmente cumplen esa función? Si encuentran literatura apropiada sobre esa información, no sirve para nada.
Pero estos miserables dicen que recupera hasta el 40% de la masa muscular del anciano. Y hay gente que compra cotidianamente los benditos, entre comillas, aportes nutricionales. Es una de las grandes estafas que existen en el mundo. Otro asunto, por ejemplo, los viejos todos tienen, tenemos, me puedo incorporar ahí, pues, el viejo tiene 73 años, aunque dice que no lo parezco, yo digo que por falta de uso. Entonces, los viejos tenemos pereza digestiva, se llama. Es natural, nuestro proceso digestivo está deteriorado, por supuesto, la motilidad, la capacidad de absorción, la capacidad de digestión está venida menos. Así que si comemos opíparamente, como estamos acostumbrados, en exceso, lo vamos a digerir bien. Pues el anciano ya necesita otro régimen alimentario, cuando menos menor cantidad y no tanto producto que sea difícil de digerir, por ejemplo la fritura, los productos muy condimentados. Entonces el pobre viejo va a quedarse balonado, distendido, ya me llené, ya no quiero comer. Algo le está pasando al viejito. Llevémoslo al médico, y el médico estúpido, es un estúpido en verdad este médico. Allá le damos preparados digestivos. ¿Y qué significa el preparado digestivo? Preparados enzimáticos. Ahí salen los famosos. Yo como no prescribo esa porquería ni me acuerdo. Enzimática y uno, no sé qué, digestase por ahí. Y todos esos preparados tienen enzimas digestivas. ¿Qué cosa es una enzima, jóvenes? Ayúdennos. ¿Qué naturaleza química tiene una enzima? Proteína. Definitivamente las enzimas son proteínas. Bien, y si vemos el esquema gástrico, que es donde todos los alimentos van a pasar irremediablemente desde el esófago, estómago, duodeno. Toda la pared gástrica está revestida de la mucosa digestiva. Y toda esta mucosa digestiva, con ciertas diferencias en áreas, producen dos sustancias abundantemente: ácido clorhídrico y pepsinas. Muy bien. El pobre viejo se tragó esta enzima, este producto enzimático, y llegó el producto acá. Suponiendo que la comida también está por acá. Muy bien. Inmediatamente, este producto medicamentoso, entre comillas, no merece el nombre de medicamento, porque creo que definimos la vez pasada, que el medicamento es aquel fármaco que sirve para utilidad terapéutica. Aquí no sirve para nada, como lo voy a demostrar. Entonces se mezcla con el ácido clorhídrico, se mezcla con la pepsina y se destruye inmediatamente. Cuando digo se destruye, no digo que se vuelve polvo, no, sino que comienza a digerirse. Y las proteínas, ¿cuál es su recorrido digestivo? Va a dividir polipepsina, dipéptido, polipéptido, y al final, ¿en qué va a terminar? En aminoácidos. Así que cuando salga junto con la comida que quiso digerir, va a salir la comida y aminoácidos del medicamento. Pero este aminoácido que rapidísimo comenzó a producirse ahí, o cuando menos la proteína, la enzima, dejó de activarse porque comenzó a destruirse, ¿tuvo tiempo para actuar sobre los alimentos? ¿Creen que tuvo siquiera un momentito para poder ayudar a digerir esas comidas? Miren, jóvenes, no se dan cuenta de la miserableza de este escapa y de la torpeza del médico, torpeza culposa en verdad. Podría ser necesario hasta un enjuiciamiento, eso es punible. Miren pues lo que hacemos a veces los médicos. Ni que hablar de otras estructuras que ya son el colmo. No sé si les hablé del colágeno. ¿Se llama el colágeno? Esto les decía, colágeno, que va, y que la idea de que ese colágeno va a ingerirse en el paciente y se va a convertir en su propio colágeno. Por mi madre, ¿qué es eso? Cuando
si ingieren van a terminar en aminoácidos. Y esto significa que necesariamente se va a constituir la proteína que ingresaron. No, va a constituir sí parte de cualquier proteína orgánica que el organismo tenga o requiera, a lo mejor se va a convertir en aminoácidos en hemoglobina, que es una proteína, en bioproteína, que es una proteína del músculo, coseína, proteína del hueso, se va a convertir en colágeno en el cerebro. Entonces, ¿por qué se dejan engañar, por favor? ¿Por qué permiten que exista este engaño? Si esto lo pueden reflexionar tan sencillamente. Bueno, entonces, eso es lo que ocurre con este proceso, por decirlo. Para colmo, algunos fármacos se inactivan por el pH. Por ejemplo, la penicilina G no se puede usar por vía oral, porque rapidísimo se inactiva por el pH ácido. Se tuvo que hacer un proceso farmacéutico para que pueda convertirse en fenoximetilpenicilina, que esa sí no se inactiva por el ácido clorhídrico. La presencia de alimentos y otras drogas. Esto también me interesa remarcar aquí esto, porque esto es algo que ojalá pudiera convencerlos a ustedes de que tengan una mirada correcta sobre esto. La mayor parte de personas piensa, la gente común al menos, piensa que los medicamentos tienen que ingerirse con el estómago lleno, ¿no es cierto? ¿No han escuchado eso? Peor todavía si son antibióticos. No, hijita, que andaba antibióticos tienes que tomarlo con alimentos o con leche para que no te maten tus glóbulos rojos, no sé qué demonios por ahí. Eso es parte de la ignorancia común, del común, la ignorancia del común. Más bien, por si acaso, todos los medicamentos que se van experimentando, cuando se prueba la vía oral, la condición imprescindible es que estas experiencias se hagan con el estómago vacío, para que no haya ningún factor de interferencia de la absorción. No es con estómago con comida. Entonces, por favor, ahí hay que tener eso. Como regla general, jóvenes, nunca se olviden. La ingesta de alimentos por vía oral debe hacerse con el estómago vacío, como vehículo un poco de agua, pues. Agua, no otra cosa. ¿Se entiende, jóvenes? Por favor, incorporen esto en su intelecto, no lo pierdan de vista. Hay excepciones, como toda ley tiene excepción. Eso sí, por favor, también tienen que conocerlo, por eso es compleja la farmacología, por eso es complejo el tratamiento médico. Hay algunos antimicóticos, como por ejemplo el ketoconazol, que sí, cuando se administra con alimentos, no es que no se absorba, sino que más bien se absorbe mejor. Pero eso es rarísimo, es extraordinario. Es extraordinario. ¿Sí? Son poquísimos los medicamentos que cuando se dan con alimentos se absorben un poco mejor. Muy bien, jovencitos. Entonces, por favor, eso es importante. La circulación enterohepática es una situación bien compleja. ¿Qué significa esto? Cuando uno ingiere una sustancia cualquiera que sea, absorberse, ¿no es cierto?, por el intestino, e inmediatamente va por la circulación enterohepática al hígado. No se puede olvidar eso, por vía oral. Toda sustancia, alimentos, medicamentos, se ingieren entre el circuito enterohepático. Del intestino delgado pasa al hígado y de ahí regresa por los conductos biliares nuevamente al duodeno. Es el circuito enterohepático. ¿Sí? Y eso, al pasar por el hígado, ¿qué es lo que provoca? Que el fármaco en gran parte sea metabolizado y muchas veces inactivado. Por eso es que hay muchas drogas. Y ustedes con toda confianza dicen, voy a darle por vía oral para que lo absorba. No se absorbe para nada. ¿Por qué? Porque apenas ingresa en el duodeno, es llevado al hígado. Llega el hígado, se desnaturaliza y adiós efecto farmacológico. Eso ustedes tienen que saberlo, por favor, con todos los medicamentos. ¿Cuáles realmente son afectados por la circulación enterohepática y cuáles no? Para que puedan usar la vía oral. Entonces va a encontrar, por ejemplo, los aminoglucósidos, que son fármacos excelentes antibióticos, no tienen uso por vía bucal, porque la circulación enterohepática los destruye. Entonces solamente se indican por vía parenteral, inyectar, intramuscular, endovenoso, como quieran. Tienen los datos que son importantes, yo les pediría que lo asumen con muchísimo interés.
Necesidad de colaboración del paciente, eso sí. Por eso aquí se pone un poco difícil el asunto cuando hablamos con niños. Un niño es difícil de que pueda tragar un medicamento. Es una cosa compleja. La vía sublingual es la que consiste en colocar el medicamento que tiene una presentación especial bajo la superficie de la lengua, en la zona anterior. Ahí hay grandes, si ustedes se miran en el espejo hoy día, levanten la lengua y miren, ahí va a ver cantidad de venas gruesas que están ahí, son notablemente amplias para absorber sustancias. Entonces se coloca molido o líquido debajo de la parte anterior de la lengua y se espera que se absorba ahí, no se debe deglutir, no se debe tragar. Eso es una vía muy útil porque permite que se absorba completamente el medicamento que le han puesto ahí. Completamente, la absorción es completa. Eso desafortunadamente es un área pequeñísima de absorción. Evita la circulación enterohepática, es una ventaja. Y la acción es rapidísima, en menos de 2 minutos. Casi es parecida a la vía endovenosa. Por ejemplo, fíjense el tratamiento de la urgencia hipertensiva, no necesariamente la emergencia. La emergencia es casi muerte del paciente. La urgencia da cierto tiempo. Usa esta vía, el Captopril, por ejemplo, se muele y se coloca debajo de la lengua. En 15 minutos se está solucionando el problema, que no necesariamente es suficiente porque a veces la emergencia hipertensiva mata pues en 1 o 2 minutos, ¿no? Pero cuando menos es una buena opción. Estamos, entonces actúa rapidísimo. Desventajas para limitados fármacos, pues. No todos se pueden moler ni se pueden diluir para ponerlos ahí. El sabor también, hay sabores espantosos. Por ejemplo, si alguien quiere utilizar la aspirina por vía sublingual, va a reventar en la lengua horripilantemente porque tiene un olor terrible, un sabor, perdón, terrible la aspirina. Entonces no se puede usar la vía rectal, el otro extremo, como dice ahí su característica, se utiliza para acción local. Por ejemplo, el paciente que tiene hemorroides, utilizan ahí para que se desinflame con algún componente farmacológico las venas hemorroidales. Para evacuación colónica, o sea, para inducir enemas, por ejemplo, o efectos sistémicos. Efectos sistémicos, sí. Hay un fármaco que se llama aminofilina, que se utilizaba hace tiempo para los problemas broncoespásticos, asmáticos, por ejemplo. Un broncodilatador notable. Y cuando se usaba la vía rectal, tenía que tener muchísima precaución porque en algunos casos, especialmente si el paciente sufría de hemorroides, las hemorroides es una cantidad de plexos venosos notablemente amplios, con un volumen circulatorio notable que hacía que el fármaco se absorba tanto que podría hacer convulsionar al paciente. Y ha habido casos de muerte incluso, por esa, digamos, condición que permitía un exceso de absorción. Más rápido que la bucal, evita parcialmente el hígado, o sea, la circulación enterohepática no ocurre del todo acá. Sus desventajas es que es irregular la absorción, porque no todos tienen el mismo plexo irregular de las mismas condiciones. Se mezcla con el colon y ahí se interfiere con la absorción, con el contenido colónico, quiere decir. Puede producir irritación local y no puede usarse diarrea, pues, ¿no es cierto? Porque es expulsado con la diarrea. La vía respiratoria es excelente, es excelente, en verdad. En la terapia, por ejemplo, broncodilatadora para el asma bronquial, no hay mejor vía efectiva y segura que la vía inhalatoria. Por eso que verán ustedes que la mayor parte de pacientes con broncoespasmo asmático o no asmático, inmediatamente un nebulizador. Y es tremendamente eficaz, tan rápido como la vía endovenosa y más segura, no produce tanto riesgo. La absorción entonces local y tiene efecto sistémico de inmediato, es rapidísima. La mayoría de las partículas tiene que estar muy bien calibrado entre 1 a 10 micrómetros. Y esto es importante comentarlo. Miren, hubo un producto original que tenía fenoterol en los aparatitos inhaladores. El fenoterol es un broncodilatador, el primero que se usó en el mercado mundial. Después viene el salbutamol. El fenoterol entonces se usó masivamente en los inicios de la terapia anti-broncoespasmo y hubo una serie de problemas en los cuales el paciente no respondía necesariamente bien como se esperaba, sino con mayor irritación pulmonar, broncopulmonar.
así que provocaba más problemas que beneficios. El aparatito que tenía fenoterol era uno de los aparatitos, porque eran varios fabricantes, algunos tenían esta forma, otros no. Y se pensó que el fenoterol era el responsable del efecto tóxico que presentaron estos pacientes. Y se dejó de usar. Cuando se investigó a profundidad todos estos eventos, se encontró que este producto era producido por un laboratorio tal en el cual sus partículas eran demasiado grandes. Que no la habían, digamos, procesado adecuadamente. Y por el tamaño, más bien provocaban irritación. La vía respiratoria es muy sensible, no acepta ninguna partícula extraña. Cualquier partícula extraña nos produce tos y broncoespasmo en algunos. Entonces no fue problema del fármaco, sino de la preparación medicamentosa de un determinado laboratorio. De tal modo que se solucionó eso y comenzó otra vez a usarse el fenoterol, pero ya en preparados especiales. Entonces les comento esto para que sepan que no siempre todos los efectos dañinos que van a encontrar en un fármaco no siempre son debidos al fármaco, sino a su presentación farmacéutica. ¿Sí? Todos los fármacos tienen el principio activo, que va a dar el efecto esperado, y tienen lo que se llama excipientes, agregados. Y muchos de estos excipientes son más que nada artificiosos, por ejemplo, son colorantes, son preservantes, saborizantes, que no tienen ningún efecto farmacológico, sino que lo dan para que la pastilla sea más agradable, a lo mejor dulcecita, a lo mejor de un color bonito, presentable, muy brillante. A veces lo hacen como gel, el medicamento, son simplemente caprichitos farmacéuticos. Y por eso puede dar problemas el medicamento, por esos excipientes. Hay un excipiente que se emplea en inyectar que se llama alcohol bencílico, que se ha demostrado que es responsable en algunos pacientes de efectos gravísimos anafilácticos, enfermedades alérgicas graves. Así que no todo lo que ustedes conozcan como efecto supuestamente dañino de un preparado es por el principio activo, sino por los excipientes, por los acompañantes que tiene ahí. Las nebulizaciones se aplica el término para los líquidos y para los sólidos aerosoles. La vía tópico-cutánea, eso sí es bastante irregular, porque la circulación sanguínea, que es la que realmente va a absorber al fármaco a través de la hidradina, no es la misma. La circulación sanguínea es diferente, por ejemplo, en los miembros superiores respecto a los inferiores. ¿Por qué? Porque los superiores son de movimiento más fino que el miembro superior, que solamente es para soportar, no diga hacer ejercicio, caminar. Se mejoran notablemente, por si acaso, toda sustancia que se aplique en la piel. Si ustedes lo ocluyen, lo vendan, más aún con plástico, se dan condiciones ahí especiales que hacen que se absorba absolutamente más rápido y más intensamente. Así que, por ejemplo, eso se ha visto con los corticoides. Los corticoides se aplican mucho por vía dermatológica. Y hay algunos pacientes que, por alguna razón, lo han vendado, ¿sí?, oclusivamente esa zona de la piel, a lo mejor en la que se le aplicaron un ungüento, crema, y por ese vendaje, más aún por la oclusión, por estar cerrado, se absorbió masivamente y produjo efectos sistémicos. Por ejemplo, un efecto que hay gravísimo con los corticoides, la supresión del eje córtico suprarrenal. Cuando el paciente entra en una crisis adrenal brutal, adrenal hipofisiaria, que puede ser mortal. El calor local y la inflamación incrementan la función. Por eso, por favor, nunca froten una superficie en la cual se han inyectado un medicamento, porque hay gente tontísima que se pone, ya te va a pasar un inyectable. ¿Qué están haciendo ahí? Generando calor que produce vasodilatación, mayor absorción del medicamento y presión para que pueda ingresar gran cantidad de y producir fenómenos tóxicos. Es pésimo. Incluso hay otros riesgos. Por ejemplo, les cuento, hace mucho tiempo un anticonceptivo inyectable que se llamaba Novisterat y que competía con la Depo-Provera, que es la que ahora se ha quedado en uso universal. Ahora tiene solamente la Depo-Provera para el dispositivo de una mujer por 3 veces, ¿Y qué pasa?
Miren cómo es esto, para que vean incluso la realidad de la industria farmacéutica. Norintera lo produce en laboratorio perdón, tengo problema. Y Norintera era producida por otro laboratorio, no recuerdo el nombre. Y entre ellos tienen una guerra pues tremenda cuando tienen un producto parecido para competir, compiten. ¿Y qué hizo Athlon? Se sabe que compró gran cantidad de stock de Norintera y lo promocionó primero como que era para dar anticoncepción 3 meses, igual que su producto. Y no era para 3 meses, era para 2 meses. Miren, van a ver lo que significa la consecuencia de esto. Lo promocionó como para 3 meses. Y instruyó al personal que tenía que colocar cable que frote notablemente el anticonceptivo en los glúteos de la mujer. Se demore un buen rato provocando una notable absorción del medicamento. Así que la cantidad de fármacos que ingresó al plasma sanguíneo fue absolutamente elevada, ¿sí? E intensamente absorbido. Así que ese medicamento logró durar los 3 meses, si ni siquiera era para 3 meses, menos de los 2 meses, que lo que para estar programado, se absorbía. Hubo anticonceptivo en algunas semanas en que estaba usando esta semana, no, esa semana me quedó desprotegida. Y como lo habían manipulado todo notablemente, intensamente, ese medicamento comenzó a mostrar notables fallas. En cantidad de mujeres resultaron embarazadas y se comenzaron a analizar con esa técnica tramposa que impuso el laboratorio de competencia. Y por lo tanto al final se desprestigió y nunca más se volvió a usar en Norintera. Esa es una trampa para que vean lo perversa que son las industrias farmacéuticas cuando se trata de negocios. Hizo que desaparezca ese medicamento, que era un excelente anticonceptivo. Su desventaja era que era solamente para 2 meses, pero ya lo proporcionaron para 3 y hubo necesariamente más fallas. Y más aún con la fricción notable, rapidísimo se absorbió, dejó de actuar un buen tiempo y se quedó la mujer desprotegida. Bien. Escasa penetración a capas profundas, ahí me detengo otra vez. En esto me detendré más que en las otras cosas que pueden encontrar ustedes en la literatura. ¿Qué significa esto? Miren, esto que está acá, unidades. Sí, todo, ya no lo dejo. Ya. No sé si está. Y de necesitarle para poder correr abajo en la máquina. Bueno, les estaba diciendo entonces, miren, escasa penetración a capa profunda. Cuando hay un trauma, un golpe, alguien bajando de esta eliminada altura, se resbala por las escaleras, una hora que no funciona, que está funcionando. Se caen, se luxan. ¿Qué es lo primero que van a recibir como recomendación de las abuelitas, de la familia? Frota tijita o frota tijito. ¿Y con qué se frotan? Diclofenaco, ungüentos para los traumas y peor aún, a veces matan a las pobres gallinitas para quitarles las grasitas. O peor aún, esta zona carnívora, matan a las iguanas que ni siquiera son humanas por la raza. Periférica. Los matan estos pobres animalitos, les sacan todos y los matan solamente para sacarle la grasa y lo venden en el mercado en frasquito, en medicina tradicional. No se preocupen por aprender medicina tradicional, porque además de la propaganda que y a lo mejor aquí tienen curso de medicina tradicional. Los benditos sea y no permiten que ingresen. En todas las universidades tienen curso de medicina tradicional. Y con un nombre pomposo que dice medicina con alternativa.
¿Saben qué están diciendo cuando emplean el término medicina alternativa? ¿Qué significa alternativo? Es algo que debe subir a otra cosa. ¿Estamos? Significa que la medicina convencional que hacemos no sirve o es dañina. Y esa es la medicina que merece la pena. Ese es el término alternativo. Qué estúpidos, qué miserables, qué pedantes son de decir que ellos son la opción verdadera. Quiero que lean sobre medicina alternativa para que vean si realmente amerita nuestra atención. Y por lo tanto dicen que este es bueno, la medicina alternativa dice que el ungüentito de iguana es una maravilla. Bien, pues. Miren esto, estamos hablando de guía. Vamos a ver. Dibujemos una rodilla. ¿Qué hay? Aquí hay epidermis, hay dermis debajo, aquí de la rótula, aquí están los tendones de los músculos de la pierna, digamos, pues particularmente, y para acá los músculos potentes del muslo, cuádriceps estructural, etcétera, músculos por arriba y por abajo. Muy bien, supóngase que se luzaron, se golpearon la pierna y se moreteó. Bien, pues entonces ustedes dicen, trátate con diclofenac, consejo de culebra, o lo que quieran. Esperan que la lesión que generalmente ocurrió aquí, hasta el golpe, pero aquí se supone que puede haber ocurrido una hemorragia, en la zona articular, que están los huesos. Muy bien, pues. O supóngase que estemos hablando de una artritis, que todo esto está inflamado. O la artrosis, que no es inflamación, sino desgaste articular. ¿Qué creen? El ungüentito tiene agujas, tiene espinas, que va abriendo camino, que se va metiendo el medicamento, el ungüento que han dejado acá. Aquí tienen aplicado el ungüento y no han frotado. Díganme ustedes. La lógica nos dice que ingresa así, como una aguja, que se va metiendo hasta que llega al lugar donde está la inflamación, si estuviera inflamación. Así funciona la cosa. Así penetran las sustancias a través de los tejidos. No, pues jovencito, porque la epidermis se acompaña de la dermis y aquí está el tejido muscular. Aquí está la articulación. Hay una tremenda distancia, entonces lo único que hace el medicamento, el ungüentito tal, el chiquitito tal, lo único que hace es atravesar la epidermis, eso sí es una experiencia. Pero es inmediatamente capturado el medicamento por el plexo sanguíneo, que es abundante en esta zona aquí, cantidad de vasos sanguíneos, filete nervioso, glándula sudorípara, glándula folículo piloso, glándula sebácea. Es capturado el medicamento y succionado y distribuido a la sistemia por todos los sitios que ustedes se puedan imaginar. Pero ¿va a pasar el medicamento a donde está el trauma? No pasa, jóvenes, por favor, abran los ojos. No pasa. Por lo tanto, no tiene por qué brindar beneficios en esta zona que está lesionada. Pero ustedes me dirán, estoy seguro pensando, que dice, pero doctor, ¿cómo la gente dice que lo frotan y se siente bien? Claro que se siente bien. ¿Sabe por qué se siente bien? Porque precisamente le han hecho el acto fisioterápico en la frotación de relajar esa zona traumada, mejorar la circulación sanguínea, y eso da beneficio. Entonces, sensación de mejoría. Eso es lo que da el beneficio, así que lo puedes frotar con saliva, con moquito, con barro, con lo que quieran, y va a obtener el mismo beneficio, jóvenes. Mire, yo les digo esto con énfasis, porque esto es cierto lo que les estoy diciendo. Es una torpeza, es una tontería el uso de ungüentos para este tipo de cosas. Algunos a lo mejor por ahí pues no están tan convencidos, pero les pido cuando menos que razonen, que piensen, que apliquen su conocimiento científico para que vean si estoy diciendo verdad o mentira. De ahí van a enterar, bueno, obviamente la que se permite la inyección de medicamentos.
como verán ahí, dice que es completa, obviamente, rápida, evita el tubo digestivo, por lo tanto no va a interferirse por el jugo gástrico, por el ácido, nada de eso. Se dosifica precisamente, milimétricamente, esa es la vía por la cual podemos dosificar con exactitud los medicamentos. Útil en urgencias, pues. Útil en urgencias, definitivamente. Obviamente tiene desventajas. Yo les decía que lo voy a pasar que esta sala es pésima, no permite hacer, porque le doy la espalda ya, o si me pongo ahí le doy la espalda. Desventaja, dolorosa, siempre dolorosa. Aquí no le produce dolor un inyectable, bastante dolorosa. Hay extravasación, puede ser que ustedes estén aplicando un medicamento, a lo mejor la norepinefrina o noradrenalina, por ejemplo, de si se extravasa una microgota de noradrenalina, inmediatamente produce un espasmo vascular que impide el riego sanguíneo y por lo tanto produce necrosis. Es peligrosísimo la extravasación de algunos fármacos. Entonces ese es un riesgo de la vida intravenosa, la extravasación. Riesgo de infecciones porque a veces no esterilizan bien la aguja y pueden arrastrar un germen incluso de la piel. Yo me acuerdo en Comarca, en alguna ocasión yo trabajaba allá y veía a un topiquero que colocaba los inyectables por toda ropa. Miren, eso tranquilamente podría arrastrar gérmenes abundantes aquí en la ropa, en la blusa, por ahí, incluido para provocar infecciones. Todos, obviamente, sí tienen la circulación anteriopática, excepto la intraarterial, esa es otra vía, y el shock es más probable. Por favor, ahí insisto, el shock anafiláctico, el hecho de que choque la ampolla que dice la gente. Precisamente choca la ampolla. Rarísimo es que haya un shock anafiláctico por deglutido en la cápsula, por tomar una pastilla, no ocurre. En cambio, con los inyectables es bien probable que choque la ampolla, que es una reacción sobre el ciclo casi siempre mortal. Es brutal esa reacción alérgica. No es una alergia común. Es cuando le colocan medicamento a un paciente intramuscular y cae violentamente, el paciente es inconsciente en estado de shock. Y entonces la gente de inmediato se muere. Y a propósito, el único fármaco que realmente es útil para el shock anafiláctico es la adrenalina. La adrenalina es una maravilla para solucionar el problema de shock anafiláctico. Después los corticoides como la dexametasona, les expliqué la vez pasada un tema que demora tanto tiempo, horas o días para actuar, y hemos aplicado dexametasona para evitarlo. Lo vamos a poder evitar con dexametasona, no seamos tontos. ¿Sí? Tipos de endovenosis, intraarticular, subcutánea, intraérgica, otra. Aquí la tenemos. Entonces tenemos la vía venosa, la vía intramuscular, la vía subcutánea, la intraérgica, la característica. Ahí estoy remarcando. ¿Algo? ¿Alguien quiere decir algo? No. Bueno, en la vía intramuscular estoy remarcando ahí el efecto de depósito. Hay estrategias farmacológicas que hacen que se aplique una sola inyección para que pueda durar bastante tiempo. La penicilina, miren jóvenes, puede ser de la puede ser de la penicilina intramuscular se aplica cada 4 o cada 6 horas. Y eso en verdad es una tremenda desventaja, porque imagínense a un paciente que tenga que alimentarse de penicilina cada 4 o 6 horas, o 7 o 10 días. ¿Cuántos inyectables en la familia de 6 o 4 días, 7 días, hasta 60 inyecciones cada un paciente? ¿Creen que lo podría tolerar? Era un desastre, porque la mayor parte salían huyendo de los tratamientos o terminaban con una tremenda lesión en los glúteos. Porque a propósito, la gente tonta toda la vida asumió que hablar de vía intramuscular era hablar de vía intranalgal. ¿Quién ha dicho que los glúteos son los únicos músculos en los cuales se puede inyectar?
deltoides, tríceps. Hasta el muscular, los mismos músculos de la pantorrilla. Bueno, entonces, miren, por fortuna se ideó y se descubrió la posibilidad de que asociando a la penicilina, que es única, que se debía de administrar cada 4 o 6 horas, con otros principios activos, como por ejemplo un anestésico local de procaína, se juntaban las dos moléculas e inmediatamente se establecía un nexo entre la penicilina y la procaína que hacía que la penicilina en su depósito intramuscular se libere gradualmente, ya no tan rápido como antes, y ya no demoraba solamente 4 o 6 horas, sino 24 horas. Se le asoció igualmente a la penicilina con un antihistamínico que se llama clemisol. Igualito ocurrió, de modo que se comenzó a fabricar la penicilina clemisólica y la penicilina penicilina procaínica. Entonces tenemos, por fortuna, la penicilina procaínica y la penicilina clemisólica que se administran una sola vez al día y es igual de eficaz. Una ventaja extraordinaria. Eso es lo que se llama el efecto de depósito. O sea, demora en absorberse y el efecto dura más tiempo. Más todavía ocurrió otra maravilla, ocurrió mayor cuando se le procesó a la penicilina mediante un procedimiento que se llama la benzatinización. Se produjo la penicilina benzatínica, se modificó la molécula de la penicilina y permitió que se absorba durante 30 días, 28 a 30 días. Así que con ese tratamiento, una sola inyección duraba un mes. Un beneficio extraordinario y se usa probablemente la penicilina clemisólica para el tratamiento, por ejemplo, de esa ITS tan temible de la sífilis. Es el tratamiento ideal. Un solo inyectable cada mes, porque está ahí depositada la penicilina y se estaba absorbiendo lentamente hasta en un mes. Eso fue un avance extraordinario para la columna. En la subcutánea, que también ahí es donde más se recomienda no frotar medicamentos. La zona donde solamente con el algodoncito se presiona para que no haga sangre y se acabó. La intradérmica, que es solamente generalmente para vacunas, prueba de sensibilidad, y hay otras como la intratraqueal, intratecal. No es que se van a meter a la cabeza, sino al espacio subaracnoideo. Precauciones. Esto ya, por favor, es una cuestión de inteligencia, ¿sí? Por favor, tomar esas precauciones como cuando van a inyectar un medicamento. Siempre, por favor, usen la vía de administración adecuada. Un medicamento que está hecho solamente para vía intramuscular no lo pueden colocar por vía intravenosa, podrían matar al paciente, ¿sí? Siempre fíjense en el inyectable que diga intramuscular o que diga vía intravenosa. No se use así nomás la vía parenteral. Cuando van a colocar un inyectable por vía intramuscular, nunca sean abusivos de administrar más de 5 centímetros cúbicos, porque hay uno que 7, qué bárbaro, produce un desgarro muscular terrible, dolorosísimo eso. Máximo 5 centímetros cúbicos por lugar donde utilizan la vía intramuscular. Esta observación del paciente cuando menos 30 minutos para evaluar posibles reacciones. Cuando ustedes colocan un inyectable o están vigilando que la enfermera coloque un inyectable, nunca se vayan hasta cuando menos 30 minutos después que le colocaron el inyectable, porque esa reacción anafiláctica puede ocurrir hasta en 30 minutos. Y cuando ustedes se fueron, se murió el paciente. Nunca permitan que el paciente a quien le han inyectado un medicamento se vaya también a los 5 o 10 minutos. Hay un caso dramático que les puedo contar de un estudiante de medicina en Trujillo, que se fue a que le hagan una consulta en una posta médica a su propio profesor. Le dice, que te colocan una penicilina clemisólica. Le colocan la penicilina y después de 5 minutos le dice, ¿cómo estás? Ya me pasó. ¿Qué puede decir? Se fue. Listo. A los 5 o 10 minutos por ahí llega gente a tocar la puerta de la postita médica donde le habían atendido y dice, por favor, vayan a recoger a un jovencito tirado en la esquina. Ese jovencito, ese estudiante de medicina, estaba muerto porque le había producido un efecto, un shock anafiláctico en su
salida de la posta médica y se cayó en la vereda. ¿Se justifica que se muera alguien por negligencia? Es una negligencia médica. Ese pacientito debía de ser observado cuando menos 30 minutos o tal vez un poco más de tiempo para que si ocurre esa eventualidad pueda ser atendido de emergencia. Si tienen duda del medicamento, mejor ni lo usen, por favor. Y siempre tengan medicamentos de urgencia lista. ¿Cuál es el medicamento de urgencia lista? La adrenalina. Les cuento rapidísimo una anécdota sobre eso de los medicamentos no apropiados. Yo estaba en Huaraz en el año 80, 1980, donde ustedes ni siquiera estaban en la imaginación de sus padres. Y en una salita de clínica obstetricia estaba una jovencita de 18 años que había sido embarazada, no deseadamente. Se sometió a un aborto en pésimas condiciones y desarrolló una endometritis terrible, ¿sí? Donde la pobre tuvo que ser operada. Le hicieron esterectomía, le sacaron el útero porque era una bolsa de pus. Imagínense la consecuencia de un embarazo no deseado, ¿sí? Y la manipulación asquerosa de los canallas que hacen abortos por ahí. ¿Y qué cosa? Llegó al hospital muriéndose. La internaron, tuvieron que operarla. Estaba en una situación crítica, estaba casi muriéndose la pobre muchachita. Estaba con sus venoclisis y estaba recibiendo un antibiótico potente, 2 antibióticos, pero uno de ellos se llama succinato de cloramfenicol. Succinato de cloramfenicol. Ese es el nombre genérico. El medicamento comercialmente se llama cloromecetin. Succinato de cloramfenicol. Y le tocaba una dosis a eso de las 4 de la mañana. Entonces la mamá de la pacientita que estaba cuidando llama pues a la enfermera que estaba durmiendo. Eso de paso no es malo que duerma la enfermera. Y el médico en turno de guardia tiene que estar lúcido para cuando vaya a atender a un paciente. Si no duerme, está aturdido, no razona bien. Bueno, entonces esta enfermera estaba durmiendo, le toca la puerta y como ya tocaba la ampolla a la paciente, se levanta toda soporosa por ahí mientras se limpiaba la lagaña y todo el asunto. Entonces, así dice, un ratito va, se cierra ahí, saca la ampolla y encuentra las letras que a lo mejor ni lo veía bien. Dice, succinato de cloramfenicol, cargó la ampolla, le colocó a la paciente. Y se fue, ya señora, ya le coloqué y se fue otra vez a su camita de descansar. La mamá, menos mal que estaba atenta, y queda mirando a los niños. Señorita, mi hija no respira. La primera llega y verdaderamente está en paro respiratorio de la paciente. Se alarmó, corrió a llamar a todos los servicios de emergencia. ¿Y qué pasó? No se había fijado, en verdad, de que lo que le inyectó no fue succinato de cloramfenicol, sino otro medicamento que se llama succinilcolina. Salió solamente la primera letra, dijo succinato de cloramfenicol. Que colocó succinilcolina. ¿Y qué cosa es la succinilcolina? Es un potentísimo relajante muscular que usan para que se haga la operación y pueda operar a la paciente. En plena relajación muscular, pero con respiración asistida. También el paciente hizo paro respiratorio. Por fortuna en ese hospital había un pulmotor, se llamaba, un aparato en el cual se le metía al paciente como una escafandra espacial completo y se aplicaba succión negativa. Y por succión, la máquina lo hacía respirar a la pobre paciente. Y con eso se le salvó la vida. Pero ¿a dónde voy? Un inyectable, ponerse en esas condiciones de humillación, es una humillación, un crimen potencial. Miren qué error, qué es lo que puede ocurrir. Así que cuando coloquen un inyectable, por favor deben estar completamente lúcidos y seguros de que ese inyectable es el que necesita. Lean si es que es la vía apropiada, a lo mejor dice solamente B y M y ustedes están por ponerlo por vía endovenosa, B y B. Tienen que tener muchísima precaución, jóvenes, por favor, en estas cosas, ¿sí? No son tan sencillas. Bueno, formas farmacéuticas. Elementales, lo pueden encontrar en la revista de subsidio. Hay cápsulas, tabletas, comprimidos, cada uno tiene sus características y sus propiedades. No se vayan a tomar un hombro porque se van a parar. Eso, hay 7 sólidas, los tomadas, los que
una crema. Entonces, nunca vayan a aplicar en zonas húmedas pomadas. Ahí se aplica crema. En la vagina no aplica crema. Perdón, no aplicar pomada, sino una cremita. En la boca no, una pomada, una cremita, digamos, compatible con la humedad. Soluciones, lociones, inyectables, ampollas de diario. Diarios son los frasquitos que no se llaman donde se sacan varias la huella común para una sola dosis. Los diarios se van a sacar los dosis y se ponen en la falta de química para seguir usando con tiempo. Bebibles, se encuentra cada vez la diferencia de delicia, por ejemplo, es que su medio de dilución es el alcohol. Y a los diabéticos. Inhalatorio de gases y aerosoles. Hay también parches implantes. Por si acaso hay parches anticonceptivos que se colocan en la piel. Sí lo usan. No pensé que lo usaba. Sí, pero sí lo conoces. Se colocan en la piel y brindan una semana de anticoncepción excelente. Y no se despega así nomás. Bien. Interacciones. Este tema es importante y es casi como para la cultura médica, ¿sí? Es fundamental en verdad. Entender que, miren, esta es una mención que hizo Charles, inicio del siglo pasado, donde ya advertía que había un potencial de interacción entre medicamentos y que ya deberíamos prever para no usar así nomás más de un medicamento, y que cada vez que usemos uno o más habrá potencialmente más riesgos para el paciente, no siempre será beneficioso. Hay que tener mucho cuidado en el uso, digamos, masivo de fármacos. ¿Qué cosa es una interacción? Es la influencia que ejerce un fármaco en el comportamiento de otro cuando se administra simultáneamente. Esta puede ser favorable o desfavorable, pero existe, jóvenes, por favor, existe. Implicaciones, repercusiones en el sistema sanitario, hay intoxicaciones potenciales probables, especialmente cuando estamos hablando de inhibidores microsomáticos. Hay un fármaco A por acá, ¿ya? Un fármaco A, y aquí tenemos un B. Puede ser que el fármaco A sea un inhibidor microsomático. ¿Sí saben lo que es un sistema microsomático? Díganme que sí han estudiado fisiología y díganme que sí han aprobado fisiología. Perdón, me detengo ahí. Yo sí estoy observando, jovencitos, en esta escuela de medicina no está tan bien la secuencia de asignaturas. La fisiología debe tratar temas que van a ser útiles para la farmacología, si no, por favor, que se vaya a pasar a otra universidad o a un centro educativo común. Entonces, esto debería ser de dominio de ustedes que lo han aprobado ese curso, se supone de fisiología y están preparados para llevar fármacos. Es fundamental. ¿Cómo van a entender, por ejemplo, acá, la acción del omeprazol, que actúa como inhibidor de bomba de protones cuando ni siquiera tienen idea qué cosa es la bomba de protones? Es una enzima que existe en la pared gástrica de las células parietales del estómago y que son los que producen el ácido clorhídrico directamente. Les han hablado del nivel de hidrogenio, potasio, ATPasa, bombas de protones en fisiología. Háganme feliz diciendo que sí. Sí. No. Sí. ¿Sí? Mentiroso, a ver qué. Sí. ¿Qué hace esa bomba? Ah, no te puedo. Bueno. Miren, entonces, ¿qué pasa acá? En el hígado existe el
sistema, atiendan por favor, el sistema microsomal. Son una serie de enzimas que son muy activas en el metabolismo de fármacos, ¿ya? Así que el fármaco A, que se usa en este paciente, el fármaco A, va a ser afectado por este sistema microsomal del hígado. ¿Y qué lo hace? Lo degrada. Por decir, lo inutiliza, pero lo inutiliza en un 50%, porque el 50% que queda activo es útil, pues se está usando como un fármaco útil. Por ejemplo, supongamos que sea un antibiótico. El 50% que queda va a permitir que se mate al germen que está produciendo la infección tal. 50% inevitablemente va a ser destruido por el sistema microsomal del hígado. Muy bien, pero tengo también un fármaco B, que por coincidencia lo puedo estar usando también en ese paciente. Este fármaco B tiene una particularidad. Viene y lo inhibe al sistema microsomal. Inhibe, no permite que trabaje. Al no inhibir al sistema microsomal, ¿qué ocurrirá con el fármaco A? Ya no es metabolizado en un 50%, sino tal vez solamente en un 20%. Inhibidor microsomal. Entiendan esto, es importante. ¿Ya? Un inhibidor microsomal, el fármaco B, hace que este sistema ya no trabaje bien, ya no inhibe el 50%, sino el 80%, y queda por lo tanto solamente un 30% de antibiótico para matar la infección. Entonces, como quedó el 30%, ¿lo matará la infección como quisiéramos? Exacto. Entonces aquí se pierde eficacia terapéutica. Eso es la interacción entre el A y el B. El B inhibe el sistema microsomal. Ya no se inhibe adecuadamente el fármaco. Entonces queda menos fármaco activo, ¿sí? Y por lo tanto disminuye la eficacia. Perdón, estoy hablando mal, perdón. Inhibo el sistema microsomal, lo aturdo. Entonces el sistema microsomal ya no inhibe al 50%, sino probablemente al 30%. Y por lo tanto me queda más bien 80% del medicamento. Y ya el medicamento, claro, matará la infección, pero como está en exceso, podrá producir un efecto tóxico al paciente. Sí, ahí me he confundido anteriormente. Entonces, se dan cuenta cómo indirectamente un fármaco puede hacer que el otro se vuelva tóxico. Y al revés, el fracaso terapéutico, que ya no funcione adecuadamente. Esos dos resultantes son debidas a la interacción farmacológica de este tipo. Eso es casi una deducción matemática. Bien, ahora, de otro lado, ¿habrá dificultad para identificar la causalidad de un efecto tóxico? Miren esas pizarras tan pésimas que tiene su universidad. Por eso creo que les decía, vayan, por favor, díganme, señores, no joroben, pues. Compren, si quieren, una pizarra nueva para poder escribir adecuadamente. Si no, como le decía a un alumno el año pasado, hagan una apoyada, pizarrita, y los donan. Pobrecita, no tiene plata. Entonces, dificultad para identificar causalidad de colateral. Si yo uso un fármaco B y un fármaco A, ¿cómo sabré si un paciente real produce, tomando estos dos medicamentos, un rash cutáneo, ampolla, ronchita? ¿A cuál le echo la culpa? ¿Al A o al B? ¿Se podrá? Dime. Suponiendo que tienes dos medicamentos a la vez, una tableta X y una cápsula Y, y te produce una roncha, una picazón. ¿Cómo sabrás si la X o el Y fue la causa de tu roncha y tu picazón? ¿Podrás saber? ¿Sí? ¿Cómo sabrías? Creo que no me estás
captando, no me estás captando la pregunta. Estos son los medicamentos a la vez, no es algo especial que tengas una capacidad de genio para darte cuenta de si el A o el B te produjo la roncha. Ese es el problema. La dificultad, como dice ahí, para reconocer cuál de las dos fue la causa de tu alergia. Y eso genera problemas serios. Miren, por ejemplo, hay una ley que nos obliga a los médicos a todo paciente que ha sufrido de alergia de penicilina, se le ponga su historia clínica, ahí con letras rojas dice la ley, poner mi historia clínica alérgica a la penicilina. ¿Para qué? Para que otro médico que atiende a esa paciente vea en la historia que es alérgica a la penicilina y ya no le vaya a recetar penicilina porque puede matarlo. ¿Sí? ¿Y qué ocurre? Si ustedes comienzan a conversar con los pacientes que dicen que son alérgicos a la penicilina, dicen, bueno, ¿sabe qué? Tenía yo un proceso de amígdala y el médico me recetó un medicamento que se llama, digamos, Depocural. Bueno, y me dijo que ese Depocural tenía penicilina. Y me coloqué y me produjo ronchas. Me puse mal. No menos mal que se me solucionó. Rotulada como alérgica a la penicilina. Pero ¿qué resulta? Que el famoso Depocural puede ser parte de una combinación medicamentosa, no solamente tiene penicilina, sino a lo mejor tiene terpinol o gomenol, que se usa mucho en los medicamentos para la vía respiratoria. Que no es penicilina, es un adicional. Puede ser que ese terpinol o ese gomenol produjo la reacción cutánea, la reacción severa alérgica, y no la penicilina. Pero ese paciente ya se quedó como rotulado para no usar penicilina nunca más. Entonces, ¿cómo lo van a verificar eso? Porque muchas veces, si usted usó alguna vez alguna penicilina, alguna amoxicilina o ampicilina, sí, me dieron Minotal, y el Minotal tiene ampicilina. ¿Cómo es que una paciente que es alérgica a la penicilina no haya reaccionado después al Minotal? Quiere decir que no es alérgica a la penicilina, y que la alergia que tuvo al principio no fue por la penicilina de la medicina que tomó, sino por el terpinol o por el gomenol. Eso ocurre. Y es entonces en base a ese error. Yo les veo a ustedes a veces con una carita como que les parece esto a cosa extraña. Pues yo hablo muy aturdidamente, confusamente, o no están muy, en verdad, con muy buena base de conocimientos previos. Me preocupa eso, sinceramente. Me preocupa. Problema de costos, obviamente, pues si yo tengo un medicamento que tiene un solo principio activo me va a costar menos que aquellos que tienen combinaciones, porque esa es una trampa de la industria farmacéutica, ponerle combinaciones para que el medicamento dice, mira, el medicamento te mata la impresión que el médico lo quiere curar, pero tiene también un antitussígeno ahí, pero tiene ahí además un decongestionante y tiene además un expectorante, oye, lleno de supuestamente beneficios que no son reales y que más bien están hechos para encarecer el medicamento, pero que sí pueden provocar un efecto colateral adicional tóxico. El problema de dosis fijas es peor. Hay medicamentos que tienen dos componentes terapéuticos importantes. Por ejemplo, había uno que se llamaba Broncopen. Estaba constituido de penicilina G sódica y de streptomicina. Broncopen, ¿ya? Tenía 500.000 unidades de penicilina y 250 miligramos de streptomicina en el inyectado. Y según el laboratorio que producía este adefesio, debía de administrarse una ampolla cada día, cada 24 horas. Increíblemente. ¿Qué pasó? Que si yo quiero usar penicilina en ese paciente, debería de administrarle al paciente cuando menos la dosis calculada sea 500.000 o 1.000.000 cada 4 o 6 horas, ellos son rápidos, ¿no es cierto? De la penicilina que soy. O sea, yo debería administrarle
4 inyectables al día pensando en la penicilina. Pero como tiene estreptomicina, ¿saben cuántas veces tiene que usarse la estreptomicina en el paciente? Una sola vez al día. ¿Cómo diablos voy a hacer yo para administrar este medicamento cuando si pongo en atención la penicilina tendría que administrarle 4 inyectables diarios? Pero me estoy pasando ya con la estreptomicina, porque esto se usa solamente una vez al día. Y si yo tomo referencia a la estreptomicina tendría que administrarle una sola vez al día. ¿Qué está pasando con la penicilina? Que le estoy aplicando una sola vez y necesito administrarle 6 veces. Miren lo irracional de este preparado. ¿Están fijándose en el detalle que les estoy explicando? O sea, no se puede usar este medicamento de defensa, no se debe usar porque no se puede. Si yo tomo como referencia a la penicilina, estoy fallando con la estreptomicina. Si tomo como referencia a la estreptomicina, estoy fallando con la penicilina. Hay en la actualidad medicamentos que tienen cetiricina, levocetiricina, que es un antihistamínico, un antialérgico, que se debe administrar una vez al día. Pero tiene además en su composición diclofenac, que es un antiinflamatorio que se debe usar cada 8 horas, o sea, 3 veces al día. ¿Cómo puede usar? Si tomo en cuenta la cetiricina, tendría que administrarlo 1 o 2 veces al día máximo, una sola vez al día, perdón. Si tomo en cuenta el diclofenac, tendría que administrarlo 3 veces al día. ¿Cómo diablos voy a hacer para usar ese medicamento? Pero los médicos, cabeza hueca que existen en la actualidad, no usan lo que escriben. Es terrible. Bueno, importancia, ahí por favor es importante, no quiero dejar de comentar esto, el consumo excesivo de fármacos que hay en la actualidad. Bárbaramente, eso es algo casi criminal en verdad, joven. Hay un fenómeno en el que estamos metidos que se llama medicalización de la vida. Es la desgracia más terrible que está ocurriendo en el mundo, donde particularmente la gente común tiene una conducta obsesiva por usar medicamentos. No hay gente que apenas tenga una pequeña dolencia, una picazón por ahí en la piel, un semillito de dolor en alguna articulación, corre a la farmacia a que le indique un medicamento. ¿Qué tomo? Se va a morir si no toma medicamento. Y eso es en la gente común. Y hay tanto médico torpe ahora que también, en lugar de explicarle a la gente que son problemas, son accesorios, que no requieren medicación, que van a controlarse espontáneamente, sí, vaya ahí tome ese medicamento que le voy a prescribir. Eso es lo que ha perseguido la industria farmacéutica desde sus inicios. Fue su objetivo, de inducir que toda la gente consuma medicamentos a como dé lugar, que los médicos sean unos auténticos tontos útiles de prescribir medicamentos a diestra y siniestra. ¿Y quién es el gran beneficiario? La industria farmacéutica. Gana millones de dólares con tanto consumo de medicamentos. Eso ya ha generado situaciones extraordinarias. El consumo de medicamentos ahora es una de las principales causas de muerte en el mundo. Por favor, no les estoy diciendo algo imaginativo, es real. Hay una causa importantísima de muerte en el mundo ahora, consumo de medicamentos. Y las ganancias de la industria farmacéutica son multimillonarias. Ya llegó la industria farmacéutica a ser tan grande en el aspecto de sus ganancias, que está a nivel de la industria bélica, la que produce armas para matarnos, que está ahorita feliz de la vida en la guerra de Irán. La industria petroquímica, la que tiene que ver con la industria del petróleo, del plástico, y la industria farmacéutica. Las tres grandes industrias que están dominando el mundo en todo sentido, han corrompido terriblemente el acto terapéutico. ¿Por qué? Porque a muchos médicos, particularmente jóvenes, los convencen a que usen medicamentos no porque el paciente lo necesita, sino porque ellos necesitan del médico lo recete para ganar absolutamente dinero casi gratuito, a costa de que se enferman o no se enferman. Pero voy a ir contando a medida que se aprenden las palabras cosas terriblemente bárbaras sobre esto.
bacteria, cuando yo tuve el medicamento, tuve que tomar algún día, en el cual cuando se logró convencer al laboratorio que reconozca que su producto era un veneno prácticamente, ¿saben cuánto había ganado? 2 billones de dólares por haber lanzado al mercado un veneno, pero miserable. Bueno, la medicalización de la vida y obviamente costo para el paciente que se consume todos sus recursos y de la industria millonaria que se engorda bárbaramente. Varios medicamentos a la vez, la politerapia que es justificada. Yo tengo un paciente que además es diabético, es cardiópata, tiene infarto, tiene obesidad. Sí, pues tengo que recetarle varios medicamentos. Eso se justifica, varios medicamentos a la vez. Pero la polifarmacia es la inapropiada, donde se producen medicamentos solamente por interés comercial. La receta típica, en los hospitalizados, en promedio, la receta diaria es 8 fármacos. Mírenlo, muchas veces justificada, pero muchas veces tampoco. La necesidad de uso simultáneo de fármacos, eso es cierto, hay enfermedades que requieren varios medicamentos conjuntamente. La hipertensión arterial, por ejemplo, ahorita, al menos en el último reporte que dice que debemos usar cuando menos 2 medicamentos antihipertensivos juntos, no estamos muy convencidos todos. La insuficiencia cardíaca sí, se necesita un diurético, un cardiotónico o un antiarrítmico a la vez, 3 medicamentos juntos necesarios. La tuberculosis sí, pues obligado, nunca hay tratamiento sin menos de 2 antituberculosos a la vez. Las cánceres de igual manera, así que hay situaciones que sí se justifica usar varios medicamentos, pero en la mayor parte no, por Dios, no cometan ese crimen ustedes, estar recetando medicamentos solamente por complacer a los laboratorios. No hay estudios epidemiológicos que cuantifiquen estas interacciones, estamos en una nebulosa. Muchas veces también hay que pensar que las publicaciones que hay por ahí son en verdad extremistas. No se tiene con estudios in vitro y no in vivo. In vivo no siempre va a ocurrir en vivo, pero hay que tener también conciencia de que no siempre se puede tener seguimiento clínico. No voy a pensar en ustedes la mitad. Me toman 1 gramo de aspirina cada hora. Esta mitad, 1 gramo, 4 veces y voy a comparar. ¿Cuántos se mueren? Ya se han muerto 20 y acá no han muerto ninguno. Conclusión, 1 gramo de aspirina cada hora mata. ¿Es ético hacer ese estudio que donde tenga que morirse pacientes? Ese es in vivo. No se puede y extrapolar resultados. Lo más importante es mantener el metabolismo y todo lo que somos mayores de a propósito, por favor, somos diferentes. Todos reaccionamos de un modo diferente a los medicamentos, aunque sea mínimamente, somos diferentes. Abandonen esa idea de que somos iguales. No somos iguales. Somos individuos que requerimos un manejo especial, dosis especiales, frecuencia de administración especial, tiempo de tratamiento especial. Por favor, no somos una masa. Hay pacientes que requieren atención especial, hay tipos de interacciones farmacéuticas, farmacosintéticas y farmacodinámicas, eso ya tiene que ver con sus procesos. Las farmacéuticas son incompatibilidades. Ahí tenemos algunos ejemplos de ese proceso, ustedes han visto ustedes. Estamos, como siempre, un poco intoxicándonos. ¿Por qué? Porque todo eso tenemos que desarrollar por orden jerárquico de la temática. ¿Sí? Interacciones farmacocinéticas que tenemos, por ejemplo, solamente esto para remarcar los antiácidos. Cuando tomamos un antiácido con penicilina, ¿sí?, se va a afectar el efecto de la penicilina porque el antiácido es el pH y el pH hace que no se absorba la penicilina. La flora intestinal. Miren, si yo uso un antibiótico de amplio espectro a una mujer que está con anticonceptivos orales, hay un seminario, por si acaso, ¿qué va a pasar? Increíblemente, esa mujer puede estar embarazada, hallar sus tipos de anticonceptivos. ¿Por qué? Porque la misma piscina está usando como tratamiento de anticonceptivos que hace barre la flora intestinal.
La flora intestinal es útil para que la píldora que tomó pueda absorberse adecuadamente y evitar el embarazo. Pero como ya no es, digamos, afectada por la flora intestinal, que es la que se encarga de liderar al estrógeno anticonceptivo, se pierde toditito con las heces. Así que esa mujer resulta desprotegida, es como si su píldora anticonceptiva de frente hubiera pasado a la menstruación y ya no actúa. Es un seminario que tiene que estudiar. La explicación es esa. Entonces, la rifampicina que se da como un título mata la flora ya no trabaja, por lo tanto la píldora pasa de frente y ya no se absorbe. Son interacciones importantísimas, porque un embarazo no deseado de ese tipo es una tragedia para una mujer. Tiene que ver con el metabolismo, la inducción enzimática que les decía, es lo mismo, la que induce y la que inhibe. Es una relación solamente con cultura farmacológica de los fármacos, son inductores y nosotros somos las víctimas, el objeto de la inducción. Solamente como información para los pueblos. Inhibidores, también los activos son inhibidores. Y ahí me interesa remarcar esto del club de comercio. Los naturistas dicen que los vegetales, los productos naturales, son santos casi para hacerles una misa. No son dañinos para nada. En cambio, los medicamentos químicos son demonios, son medicamentos peligrosísimos. Así que por eso hay que ir a la medicina naturista. No es así, pues jóvenes, por favor. Miren lo que pasa con el jugo de pomelo, es la toronja. Si uno toma toronja y ha usado, por ejemplo, ciclosporina, como dice ahí, que se da en otros pasados, lo convierte en un tóxico. Si uno usa jugo de toronja, por ejemplo, va a tomar un fármaco para la insuficiencia cardíaca, que es la livoxina, o un antiarrítmico, lo usa con jugo de toronja, inmediatamente hay una interacción que hace que la livoxina, como el antiarrítmico, se convierte en un tóxico. Así que un poquito de toronja es natural, no está tomando ninguna sustancia. Así que por favor, no es cierto que los productos naturales no tengan estas propiedades también potencialmente dañinas. El fármaco objeto de inducción enzimática, a nivel de secreción, ¿qué pasa a nivel renal cuando utilizamos, por ejemplo, cambios en el pH, secreción pilar de igual manera? Las farmacodinámicas son estos, el selectivismo y el antagonismo. El selectivismo tiene varios tipos, tres: de suma, de potenciación y de facilitación. De suma es cuando estamos obteniendo un resultado que es la suma aritmética de los dos fármacos. Por ejemplo, la acetilcolina en este caso es un vasodilatador. El resultado, por ejemplo, lo podemos medir como 2, la histamina como 3. Y cuando usamos ambos, tenemos una vasodilatación de 5. Por eso se dice suma. De potenciación es cuando se multiplica. Entonces yo uso, por ejemplo, el fármaco X, que produce un efecto de 2, y el fármaco Y, que tiene un efecto de 4. Cuando los uso juntos, ya no obtengo 6 como en la suma, sino 8, porque 4 por 2 es potenciación, multiplica. Y de facilitación, cuando un principio activo facilita la actividad de otro. Por ejemplo, la noradrenalina facilita que la cocaína produzca gran vasodilatación, especialmente en la pupila. Simplemente ella le trabajó a favor para que la cocaína ya ejerza su acción. No es cuestión de receptores. Ventajas de este selectivo, la cosa permite administrar dosis menores de los fármacos. Hay una sinergia que se utiliza mucho del paracetamol con el tramadol. El paracetamol y el tramadol son analgésicos y cada uno tiene una actividad importante, pero desafortunadamente ambos tienen efecto, al menos el tramadol tiene un efecto colateral bien serio, que es la reducción de mareos, náuseas y vómitos. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para que darle a un paciente un beneficio analgésico importante? Sumo, le doy paracetamol y tramadol, pero le bajo las dosis a cada uno. Se me obtengo un producto más potente como analgésico y ya no produce los efectos colaterales como la náusea y el vómito. ¿Sí? Esa es la ventaja del selectivismo.
¿Cuándo? Cuando dos fármacos van y se meten en un mismo receptor. El fármaco A, por ejemplo, es el que lo activa el receptor. Puede ser que produzca hipertensión arterial. El fármaco B puede ser que, en este caso, actúe por otro mecanismo y también incrementa la presión arterial. ¿Estamos? Ahí, ese no competitivo. Entonces, por ejemplo, si quieren el ejemplo más concreto del omeprazol y la ranitidina. El omeprazol se usa en la enfermedad ácido-péptica, la gastritis. ¿Y cómo disminuye la acidez? Bloqueando la IBP, lo que les decía hace un rato de la bomba del cordón. Pero puede usar ranitidina, que le vaya a dar un mayor efecto antiácido, pero no actuando en la bomba de protones, sino en los receptores H2 de la histamina. Está actuando en receptores diferentes. ¿Ya? Muy bien. El fisiológico es cuando actúan receptores diferentes. Por ejemplo, la acetilcolina y la adrenalina son vasodilatadores, pero cada uno actúa en receptores diferentes. Ese es el fisiológico. El químico es un bloqueo físico-químico que ocurre, por ejemplo, cuando uno toma antiácido. Si yo tengo acidez, puedo quitarme la acidez con omeprazol, puedo quitarme la acidez con ranitidina, que actúa sobre el receptor. Pero también puedo tomar hidróxido de magnesio, que va y bloquea mi ácido, no actúa en receptores y me da el mismo beneficio. Antidotismo se cree término solamente para veneno, ¿verdad? No son venenos que tienen los términos. Ya, ¿qué pasa ahí? Eso también se llama parcial. Yo tengo un fármaco A. El fármaco A va a actuar, por ejemplo, sobre un receptor alfa 1. Y esto, por decir, es el adrenalina. Y la adrenalina bloquea todos los receptores alfa 1. Que acá tengo la epinefrina. Que el fármaco de también actúa sobre el receptor alfa 1. Pero esto lo bloquea al 100% la adrenalina. En cambio, la epinefrina lo bloquea al 50%. ¿Qué ocurre? Si lo uso por separado, ambos producen vasoconstricción y elevan la presión arterial. Este es más potente que este. Pero ¿qué ocurre? Mira, ocurre una cosa curiosa. Si yo los uso juntos, entonces, ¿qué crees que va a ocurrir con la respuesta del bloqueo? ¿100% o 50%? ¿Qué creen? Digo, si uso la adrenalina, eleva la presión arterial potentemente porque estimula 100% de estos receptores, a todos. La epinefrina también actúa sobre estos receptores de alfa 1, pero solamente estimula el 50%. Pero si yo lo usara juntos, ¿qué creen que ocurre? ¿Qué pasa? Que aquí, como la epinefrina bloqueó al 50%, ¿la adrenalina va a poder actuar sobre ese 50%? No, porque lo encuentra ocupado. Lo encuentra ocupado. Y por lo tanto, el efecto no va a ser tampoco 50%, posiblemente sea el 80%. Supongo yo, 80%. Porque, repito, el 100% de receptores donde podía actuar la adrenalina para producir el 100% de eficacia, no están libres. Está ocupado el 50% por este fármaco que es menos potente que la adrenalina. O sea, ahí actúa la epinefrina como antagonista de la adrenalina. Mira, de ser un agonista porque estimula el receptor alfa 1,
actúa como antagonista porque le bloqueó el 50% de receptores y no lo dejó trabajar al agonista absoluto. Es una paradoja que ocurre en la farmacología. O sea, actúa dualmente, como antagonista y como agonista. ¿Se entiende, por favor? ¿Okay? Claro que sí. Decía yo, a ver, la adrenalina es un potentísimo hipertensor. Sube la presión. No hay ninguna droga que se parezca a la adrenalina. ¿Y cómo lo hace? Estimulando todos los receptores alfa 1 que son vasoconstrictores. El vasoconstricción potente la presión, se ve. No hay ninguna droga que logre esa respuesta tan intensa. La epinefrina es similar, pero solamente bloquea a unos cuantos receptores, no al 100% como lo hace la adrenalina. Bien, listo. Eso es cada uno por separado. Pero si lo uso simultáneamente, ahí viene el problema. Que la epinefrina tiene más afinidad, se mete en 50% de receptores, le deja solamente el 50% para la adrenalina. La adrenalina entonces podrá ejercer su acción impecable que tenía sola. No, porque encuentra solamente 50 receptores. Ya no encuentra los 100 porque los otros 100 están ocupados por la etilefrina. Y la etilefrina es menos potente para subir la presión arterial que la adrenalina. Entonces resulta como un antagonista actuando. ¿Te das cuenta? Bloquea la acción de la adrenalina. Y no permite que esta produzca su efecto hipertensor tan notable que tenía cuando está sola. Esa es la diferencia. Sí, ¿no? Por favor, quede claro eso. Entonces por eso se llama antagonismo dual. Tiene una función dual, como agonista y como antagonista. Bueno, aspectos clínicos, eso es importantísimo, ¿ya? Miren, muchos fármacos se han eliminado del mercado farmacéutico porque se encontraron estos detalles. Por ejemplo, el caso de la cisaprida. La cisaprida fue un fármaco que se conoce como gastrocinético, que favorecía la motilidad gastrointestinal y se retiró del mercado porque provocó terribles efectos farmacológicos, la muerte de pacientes. ¿Pero cuándo? Combinados con los antibióticos que se llaman macrólidos. O sea, la cisaprida solita no producía problemas, pero cuando se combinaba con los macrólidos, hubo la tragedia. ¿Y en qué consistió? De que se alteraba tanto por esa asociación, se alteraba tanto la función cardíaca que se producían arritmias gravísimas. Pero cuando estaban combinadas. ¿Pero en quién? No era en cualquier paciente, sino lo que tenían en el electrocardiograma, el impacto cutáneo, prolongado. O sea, miren lo complejo que es esto y el riesgo que hay de usar varios medicamentos a la vez. ¿Cuál es el corolario de esto, jovencitos? Que no deben usar ustedes con tanta alegría y con tanta inocencia cualquier medicamento junto con otro. Esto debe ser el mensaje final, ¿sí? Tienen que estar familiarizados con esto. Si quieren usar a lo mejor un antibiótico como un analgésico, primero infórmense bien si esos dos medicamentos, cuando están juntos, no se van a interrelacionar de modo tan grave para el paciente. O sea, no es por lo tanto sencillo ni fácil utilizar cualquier medicamento que se les ocurra. Sí, por favor, incluso cualquier sustancia natural que tiene efectos medicamentosos demostrados. También pueden interactuar con los medicamentos químicos que haríamos. Ahí está, para la mayor evidencia de interacción con hierro. No crean pues que las hierbitas son tan santas como dicen. Si usan ustedes warfarina, ¿han escuchado hablar de ginkgo biloba? Que está en estos productos de la medicina tradicional china, ¿sí? Que no es tan sencillo. Cuando usan con warfarina de ginkgo biloba, van a tener posiblemente una hemorragia fatal. ¿Sí? Cuando usan la hierba de San Juan, que se llama hipérico, que es un producto natural, ¿sí? Con antidepresivos de tipo se llama esto inhibidores selectivos de la captación de serotonina, IRSS, lo usan junto con
La hierba de San Juan con el hipérico pueden tener el síndrome serotonínico, que es una crisis terrible de hipertensión arterial, de cefalea intensa y posibilidades de hemorragia cerebral. Cuando usan digoxina, teofilina, ciclosporina con el hipérico, que es otra hierba, pueden tener una disminución de la biodisponibilidad, y ahí no es que es un efecto tóxico, sino disminuye la biodisponibilidad y fracasa el tratamiento antiarrítmico y cardiológico. Se disminuye la absorción de fármacos por las ingieren junto con plantas que tienen zen, casia, cena, cáscara o también fibras solubles como el cilio. Esto pues, refuerza la idea de que no se debe dar medicamentos junto con hierbas de ningún tipo, con alimentos de ningún tipo, porque cuando menos pueden perder su eficacia si no producir efectos tóxicos. ¿Quieren ir al baño? Sí.